la horchatería de la feria, que es un capítulo que es desconocido para la gran mayoría. Vamos a empezar ya directamente con los ancestros, con los antepasados del tío Pérez el Cafetero, de Pedro Clement Catalán. Solamente me he querido remontar a sus padres para no hacerlo demasiado largo. En el año 1855 es cuando José Clemente Navarro, que es el padre de Pedro Clement Catalán, el tío Pérez el Cafetero, natural de Elche, se establece en Villena y se casa con Catalina Catalán Fernández y fijan su residencia en la calle Mayor 21 de nuestra ciudad. Tienen 6 hijos: José, Pedro, Pablo, Catalina, Juan y Manuel. De José, que era el mayor, sabemos que era sordomudo y que murió relativamente joven. Pablo fue director del periódico del tío Juan, una publicación quincenal que tuvo una vida corta, porque solo se publicaron 2 números, y que como la misma se publicitaba, decía que esta publicación, que es sin duda alguna la de menos circulación de España, compite en chispa con los primeros periódicos de esta índole. Era un periódico con mucha chispa. Manuel fue ordinario y Catalina y Juan no sabemos qué fue de su vida. Y obviamente del tío Pedro Clemente Catalán, el tío Perico el Cafetero, sí que ya conoceremos más, como a continuación trataremos. José Clemente Navarro abandonará años más tarde su profesión de tratante para desempeñar junto a su esposa, Catalina, el oficio de cafetero, el motivo por el que su hijo Perico el Cafetero heredaría el apodo de sus progenitores. Así pudimos corroborarlo por el comentario que vamos a leer aquí, que aparece en el periódico local El Chicharra, en septiembre del 88, de 1888, y que dice así: hombre, buena idea a tu tío el que ha tenido esta idea. Lo digo atento el orejón que han pintado en la Catalina enfrente del teatro. Pues es el caso que en el porche, o sea, en la puerta de la cocina, han pintado un orejón con sus orejas y todo, y muy bien pintado. Y debajo ha puesto el pintor una cuarteta que dice así: ¿tendrá bueno el aguardiente Moscatel y Peleón cuando viene el orejón a ver a José Clemente? Así lo mismo que lo digo. Pues vamos, que la gente anda con el orejón aquel y ya nadie le dice vamos a echarnos un traguito, sino vamos a ver al orejón. Y el resultado es que esto le ha dado mucha parroquia. En el año 88 es un año de triste recuerdo para todos los villeneros, porque el ayuntamiento ordena el derribo de la Torre del Orejón. Hay 3 personas, Antonio Ferrer Martínez, José Clemente Navarro, padre del tío Pérez el Cafetero, y Patrocinio López Balaguer, aportaron 200 pesetas los 2 primeros y 350 la última como donativo voluntario para el derribo, porque les interesaba, ya que tenían aquí, José Clemente se apoyaba en su casa la pared del arco de la Torre del Orejón, y los demás también les interesaba porque de esa forma suprimían las cargas que habían en sus casas y podían edificar tranquilamente. Ya vamos a ver a Pedro Clemente Catalán, el tío Pérez el Cafetero o Perico el Cafetero. El apellido normal, el apellido suyo originario era Clemente. Sin embargo, después ya al final, hay veces que se le denomina por Climent y finalmente Clemente. Nace en Villena el 30 de julio de 1858 y se le bautiza ese mismo día en la parroquia de Santiago. No conocemos cosas de su infancia hasta que se incorpora al servicio militar, en que se lee perfectamente en el documento que ahora veremos a continuación un poco las características físicas del cafetero. Pedro Clemente Catalán, hijo de José Catalina, natural de Villena y avecindado en su pueblo, la fecha de nacimiento, religión, empezó a servir con 19 años y le dicen, o sea, dice el documento que tiene pelo castaño, ojos pardos, cejas al pelo, color sano, nariz regular, barba poca, boca regular y su estatura 1,708 m. Fue quinto en el reemplazo de 1878. Este es el documento original, lo que hemos transcrito, y este es el documento original en general. Seguramente él lo arrancaría o algo y se lo trajo cuando terminó el servicio militar. Cuando ya termina la mili, regresa a Villena y sigue domiciliado en la calle Baja número 8, aunque el 1 de septiembre, unos meses después, se casa con 24 años de edad con María Dolores González Ibarra, de 21 años.
Los padres de ella y ella misma son hosteleros de profesión y provienen de Monforte del Cino, que están afincados en Villena. Ya no es jornalero, está empleado en la línea ferroviario, y en su matrimonio se menciona curiosamente que esta, refiriéndose a su madre, y el contrayente de esta ciudad, cafetero, lo que permite suponer que, aparte de sus obligaciones como ferroviario, ayudaría también a sus padres en el negocio familiar. Este también es la partida de boda, el certificado de matrimonio. De su matrimonio tienen 9 hijos. José, que muere a los 18 meses, Juan, Manuel, Catalina, Pedro José, José, Rafael, María Jesús y María Dolores Clemen González. Es curioso que se repite José y José, porque como la mortalidad infantil era bastante alta, pues venía un segundo hijo y le ponían también el mismo nombre. Que Perico el cafetero era una buena persona y amigo de hacer favores queda demostrado y fuera de toda duda, y lo comprobaremos más adelante. También del mismo modo tenía un carácter autoritario aunque amable, eso dicen los que le conocieron, que unido a su corpulencia le fue de mucha utilidad en el negocio, si bien le produjo más de un enfrentamiento con varios de sus hijos, sobre todo al final de su vida. Las personas que lo conocieron lo definen como una persona de constitución fuerte y alta, porque medía 1,71 de estatura, lo que no era común en aquel entonces. Y aunque era de carácter tranquilo, aunque recto, el carácter que tenía era ideal para atajar las broncas provocadas en aquella época por la mucha gente que iba bebida. Pérez el cafetero, Perico Pérez el cafetero, como se le conocía, añadía a su personal simpatía la autoridad suficiente para imponerse a los borrachines y camorristas, que por aquella época eran muy numerosos. Aunque lógicamente no siempre lo conseguía, porque en aquellos tiempos los altercados y los hechos violentos, por desgracia, eran muy frecuentes. Bien en las tabernas, a la salida de estas o en las mismas calles. Su clientela la componían personas de los más diversos empleos y condiciones sociales que eran aceptados sin ningún problema a su establecimiento. Aquí tenemos una foto de Pedro Clemen Catalán, el tío Pérez el cafetero. Uno de sus parroquianos, eso lo recogió mi padre en las investigaciones que hizo, decía que tenía mucha autoridad, era muy flamenco, chulo, pero de respeto, tenía mando. Y añade que allí se vendía el mejor café. Ese era un comentario que se hacía siempre, tanto en la horchatería de la feria como en el cafetero, se servía uno de los mejores cafés y de los mejores helados de Villena. Conocía personalmente a todos los que pisaban el bar, sobre todo sobre los que ejercían la doble autoridad que suponía el conocimiento que tenía de estas personas y su seriedad cuando era necesaria. Quizá por ello, al ser su clientela muy numerosa y diversa, como hemos dicho, y tener un trato familiar con ella, acostumbraba a asistir a todos los entierros, que eso era característico de él, y dar el pésame, y tenía la costumbre de solicitar el permiso a los familiares para colocarle encima del rostro del fallecido un pañuelo, cuando en la ermita de San Sebastián, que lógicamente desapareció de la junto a los salesianos, abría a los familiares el ataúd para dar la despedida final. En cuanto a su filiación política, sabemos que perteneció al Partido Posibilista y que formó parte del comité local presidido por don Alicio Caravaca. El posibilismo en política fue una orientación opuesta al radicalismo, al fundamentalismo o al extremismo, al optar por la negociación y el compromiso con los adversarios. Esta es la definición que hace de lo que era el Partido Posibilista, el posibilismo. Vemos también aparecer el nombre de Pedro Clemen en los periódicos de la época cuando colabora con importantes donativos e incluso la suscripción de 10 acciones en pro de la construcción del nuevo Teatro Chapí, o en una generosa aportación en apoyo de la solicitud de indulto para Francisco Pérez Amorós, alias Bonita, implicado y juzgado por los sucesos ocurridos en las fiestas de 1909. Son las fiestas trágicas que hubo en las que los altercados fueron muy graves, y Francisco Pérez Amorós le dio una silla al teniente de la Guardia Civil y al final lo condenaron. Hicieron un intento de apoyar el insulto, que al final no lo consiguieron, y él dio una subvención muy importante, una aportación importante, más que otros muchos que tenían más dinero. Esta es una fotografía muy curiosa.
me parece en Villena también facilitada por Manuel Peralta. Este es el edificio, aquí delante, este triángulo, y aquí pues está lo que vemos aquí fuera del edificio. Este es el edificio original. Posteriormente se ampliará, como iremos viendo, pero este triángulo de aquí, esta cuadra, con esta pequeña de aquí, es el edificio original del cafetero donde se instaló, donde se puso el primer bar. Fue en 1888, 6 años después de casarse, con 30 años de edad, ha dejado el anterior trabajo y ya lo encontramos dado de alta en el registro de matrícula industrial y ya en el sector de bebidas y bares. Es allí donde Pedro Clemen Catalán, el considerador, ubica su negocio y allí lo tendrá, aunque ampliado posteriormente, y allí vivirá hasta su muerte. El primitivo local del bar es muy pequeño, como hemos enseñado, como hemos visto, y en varias ocasiones solicita al ayuntamiento levantar la marquesina, como la que estaba adosada al edificio, para allí utilizar ese rincón y ampliar, dar cobijo a la clientela que cada vez es más numerosa. Al principio, utilizando un toldo, como el que había, un toldo un poco pequeño y un poco vasto, pero posteriormente lo sustituye por un armazón de madera, cerrando el sitio con una plancha de zinc y así evitar el frío a los parroquianos que acuden al establecimiento. Tiempo más adelante, cuando el ayuntamiento decida cubrir las fuentes del cuartel y de los burroes, lo obligará a desmontarlo. No obstante, es posible que, como dice César López Hurtado, al parar los establecimientos e industrias que habían en 1905 y en 1892, ante la evidente disminución de los mismos en ese periodo de tiempo, César López dice: una vez más, la ocultación fiscal dificulta una cuantificación de los industriales en ejercicio de cada epígrafe. Quiere decir que es posible que, como había una ocultación, pues puede ser que estuviera más tiempo antes abierto. Resulta muy curioso comprobar que en la matrícula de 1905 aparece no como el bar cafetero, sino como Café Nuevo Mundo. Esa fue la primera denominación comercial que luego variaría a cafetero. Entonces lo haría un poco más tarde de esta fecha, aunque la primera referencia se le nombra simplemente como la cantina de Perico el Cafetero, sin más, y el bar Café Nuevo Mundo. El 4 de diciembre de 1889 adquiere en propiedad los bajos del inmueble de la Corredera número 2, donde tiene ubicado el bar. Suponemos que como mínimo desde 1888 estaría de alquiler. Años más tarde también comprará la parte alta del edificio, que como es sabido estaba situado en el paraje de Entrefuentes, así llamado porque allí en ese círculo de viviendas y de calles se encontraban varias fuentes. De la villa, que fluía en la actual calle del Maestro Caravaca y que según las épocas se llamó de la escuela, del cuartel, de Marsá, o como se cita en las ordenanzas de agua de 1916, manantial de la calle Maestro Caravaca. La fuente de los Chorros, que todavía está en la Plaza Mayor, aunque no tiene ahora caudal, también denominada Fuente de la Plaza. Y en otras ocasiones llegó a denominarse Frente Nueva de la Puerta del Sol. Porque el arco es el arco que hay todavía de entrada a la Plaza Mayor, es el arco de la Puerta del Sol. Fuente pública de la Plaza de la Constitución y Fuente del Reloj. La Fuente de Santa María, en la plaza de su nombre, la Fuente de la Bocollita o Fuente de los Burros, que fue nombrada en Villena, en la Plaza del Rollo, y que también se conoció como Fuente de Castellar. Tenían varias denominaciones. ¿Qué diríamos sobre la popularísima Fuente de los Burros? Yo no sé si alguno de ustedes la han conocido en su momento. En otro tiempo fue punto neurálgico y de encuentro de nuestra ciudad, que estuvo situado en la actual Plaza del Rollo, justo enfrente del cafetero. Estas fotografías son de la Fuente de los Burros, donde bebían los animales y las ganaderías, y esta también es una muy bonita porque al final se puede leer del Perico el Cafetero, que es donde tenía el bar, justo aquí en el edificio, y abajo al lado de la marquesina. Decidió su apelativo popular por servir de abrevadero de ganado en general y de burras y burros en particular, muy abundantes en nuestra ciudad hasta la década de los años 50. Había en ella también habían barbos y madrijas, palabra villanera,
los chiquillos y mozalbetes se bañaban también en las aguas, en la alberca que se formaba en su desembocadura a la acequia y que pasando por el lavadero que se construyó a finales de 1800 las conducía a la puerta. A finales del 19 y también a principios del 20 se trató ya la conveniencia de tapar la fuente con objeto de ensayar la carretera de Ocaña a Alicante, que pasaba por nuestra ciudad. Pero no fue hasta 1925, el 7 de diciembre, en que finalmente se llevó a cabo la iniciativa y se acordó de abovedar la fuente y de taparla definitivamente. De su desaparición se hicieron eco no solo la prensa local, sino también la prensa provincial. Y la ignorancia que causó pues, se refleja en muchos versicos, chascarrillos de la época y en el romancero villenense. En nombre del progreso, una vez más, se quitaba un monumento y una fuente preciosa y se eliminaba otro símbolo identificativo de un pueblo que progresivamente iba cambiando su fisonomía. A partir de entonces, el tío Jaime pues, ya no podría poner sus sacos de alta mujer al bar para que crecieran sus valores y ya no seguirían los gritos de los chiquillos y jovenzuelos que vistieron de ropa o incluso, como dicen en Villa, en Porreta, se bañaban en sus aguas durante el verano, dejando la ropa con un vencero, que es aquí a todos los videos sabemos lo que es, encima del tambor aquí, que la rinconera formada sobre el agua. Y lo que decía antes de zambullirse por última vez, Capuzoncico Cristo, el último y me visto, o Capuzoncico de la sardina, si me tiro otro, que me corten los cuchillos. También en el Borgoño figuraba el plan cachondo, decían, con la solemnidad cultural se ha verificado la apertura del célebre balneario situado en la popular Fuente de los Burros, que tan concurrido se ha visto en años anteriores. Como las pistas son al público y los transeúntes de ambos sexos pueden presenciar gratuitamente edificantes cuadros al natural, no estaría de más que las autoridades suplicaran el taparrabos a varios frescos que ya hace años abandonaron la distancia. Aquí tenemos una fotografía en que está el tío Pérez Cafetero con dos de sus hijas, con Catalina y con Dolores, conocida como Lucica la Cafetera. Hecho este inciso, decíamos, y volviendo al tema, es de justicia resaltar dentro de la faceta familiar que el tío Pérez Cafetero se preocupó mucho por el bienestar de sus padres, de sus progenitores, como queda patente en la escritura de la adjudicación de herencia que se otorgó tras el fallecimiento de José Clemen, que ya había perdido la E del apellido Navarro, su padre, en cuyo apartado cuarto se lee: la deuda de 2.000 pesetas que el causante José Clemen Navarro, por la cláusula quinta de su testamento, declara en favor de su hijo Pedro Clemen Catalán, no le ha sido pagada todavía a este y por consiguiente, no existiendo en la testamentaría metálicos ni bienes o frutos realizables, se le adjudicará este crédito en la única finca que corresponde a la herencia, o sea, la calle Mayor. Es decir, que Pedro Clemen Catalán ayudó a su padre y a su madre y estos no tenían, como dicen aquí en Villena, pues, prácticamente aparte de su casa donde caerse muerto, no tenían más dinero y no teniendo dinero para devolver a su hijo, se lo adjudicaron en la casa que tenían los padres de la calle Mayor que habían comprado en su momento. Igualmente, la escritura de manifestación y aceptación de herencia otorgada tras la muerte de su madre se vuelve también a repetir que declara que desde hace muchos años su hijo Pedro viene suministrándola cuanto necesita la otorgante para su subsistencia, y demás necesidades de la vida, por lo que le adeuda la cantidad de 2.000 pesetas y dispone que se le pague de los bienes de la testamentaría, cuya deuda, por ser legítima, reconoce espontáneamente, aunque no existe documento que lo acredite. Y en el caso de que sus herederos impugnasen este reconocimiento, quiere que se considere como legado y, en su caso, mejora que hace a su respectivo hijo Pedro Clemen Catalán. Él decía que ayudó a sus padres sin ánimo de que se lo agradecieran, sin ánimo de conseguir nada, pero sus padres insisten en que le han ayudado y quieren que se lo reconozcan con la casa que tienen en la calle Mayor, que al final sería de él. Esta foto es muy curiosa porque está el tío Pérez Cafetero ya mayor y al lado el tío cuartelero, de los cuarteleros de aquí de la carnicería.
yo me imagino que le viene lo de ser tratante de su padre en la cuestión de los animales también le influyó. Aquí también tenemos otra foto muy curiosa del tío Pérez el cafetero, y es una persona que fue decidida, trabajadora, emprendedora y con una gran visión comercial, por lo que abrió un segundo local en la hoy Plaza de las Malas, la antigua Plaza de Canalejas, y allí establece la horchataría de la feria, de la que hablaremos más adelante. Fue un casino servido por camareros, por señoritas, por lo cual también tuvo sus problemas y sus líos. Ya les digo que informaremos más adelante durante la segunda parte de esta charla. Ambos negocios debieron de funcionar bien, ya que, como hemos indicado anteriormente, el 1 de octubre de 1921 le compra a Joaquín Pérez Cervera el piso alto de la corredera número 2. Ahora veremos algunas fotos del cafetero y les señalaré la parte que compró. Y el 15 de julio del 32 también una habitación pequeña interior que había era una casita de la plaza de abastos del ayuntamiento, donde tenía establecido el requeso y con eso amplía el edificio donde está establecido el bar. Falleció el tío Pérez el cafetero el 20 de febrero de 1936 y su herencia se reparte entre los 3 hijos que le sobreviven. De los que tenía de los 9 le quedan 3, Juan, Catalina y Dolores, conocida familiarmente como Lola o Lolica la cafetera. La tumba en el cementerio de Villena con los restos del tío Pérez el cafetero y también su hija Lola, que se querían horrores y están enterrados en el mismo sitio. Por voluntad de su padre, ella, Lolica la cafetera, la que recibe la mayor parte de la herencia, y ella, desinteresadamente, aun contraviniendo la voluntad de su padre, de su progenitor, mejora notablemente a sus hermanos, aunque ello le suponga para ella una disminución en su parte. Es ella la que a la muerte de su padre se queda, no solo con su apellido y su apodo, sino con el edificio del bar en la calle Corredera número 2 y con la casilla de la playa de Abasto, que es ella la que se lleva la mayor parte, aunque mejora bastante a sus hermanos. Y ya pasamos directamente a lo que es la segunda parte del bar, cuando ya muere el tío Pérez el cafetero y pasa a sus descendientes, a su hija Lola en concreto y a su marido, a Pedro García Pardo, hijo del tío Frasquito, que había contraído matrimonio con ella en 1931. Son ellos los que se hacen cargo del negocio, que atravesará una bastante dificultad económica, si bien es verdad que también amplía mucho lo que es el local del bar. El 15 de diciembre del 47 también formalizan en escritura de compraventa a Juana Catalán Martínez y a su esposo Ezequiel Iborra de lo que era el llamado Casino de la Rudí Opósito, donde estuvo anteriormente situado el bar que se llamó El Chendre. Fue un edificio construido en 1560 y que estaba destinado al acopio del trigo para abastecimiento de la población en los momentos de escasez, sobre todo. Este es el José María Soler. Don José María Soler escribe que lo que eran los pósitos eran instituciones de abastecimiento y crédito agrícola. En Villena el pósito surge a mediados del siglo XVI, en 1500 y pico, 1557, una provisión real autoriza a poner un alfolí, que es un sinónimo de pósito en la ciudad. Edificado en la parte trasera del ayuntamiento, que entonces estaba situado en la Plaza Mayor, las instalaciones recaían a lo que es la calle del Maestro Caravaca, aunque la puerta principal era esta en la foto, afrontaba la corredera y la Plaza del Rollo. Ya en 1627 ya pasa a lo que es actualmente el ayuntamiento de la ciudad. Adquiere solo la planta baja, ya que el piso superior, eso nos referimos a Lola la cafetera y a su marido, solamente se adquiere la planta baja porque en la planta superior corresponde a bienes municipales y está establecida para enseñanza pública, lo que fue la escuela del maestro Chanzá o escuela superior. Allí se formaron, además de otros muchos, Ruperto Chapí con el maestro Gina García y don José María Soler con el maestro Chanzá. En el contrato suscrito entre ambas partes ya dice que estaba de alquiler anteriormente. Según escribe Soler, la portada del edificio de la Mucina a la corredera y era de piedra blanca, material que se extraía de canteras del término de Villena.
sus canvas eran dos columnas de fuste rectangular y sobre el pincel estaba situado el relieve que constaba del escudo de los Reyes Católicos, decorado en sus laterales por motivos florales y el tubo y las flechas. Se derribó y se perdió, por desgracia, en 1952-53, que fue cuando se realizaron las obras del nuevo bar. Aquí he querido situar un poco lo que era la marquesina que veíamos antes del cafetero, que el edificio estaba aquí. Aquí estaba el alfoguillo, el pósito, seguro que éramos llamar lo mismo, y aquí la calle del Maestro Caravaca. Lo veremos un poco mejor aquí el cafetero. A continuación, es que todo esto ya no existe. A continuación, esto era la fachada de lo que era el alfoguillo, el pósito, y aquí estaría la calle del Maestro Caravaca. Aquí lo podemos ver un poco mejor. El alfoguillo opósito y la calle del Maestro Caravaca, que sube hacia el ayuntamiento, hacia la calle Mayor. A la izquierda iríamos al ayuntamiento. Es un poco más, son las fotos que se tienen, el cafetero, lo que es la fachada, y para subir hacia la calle Mayor, la calle del Maestro Caravaca. Aproximadamente desde mediados de los años 40 y hasta 1953, que es cuando se construye el nuevo edificio que albergará el cafetero, en el verano se montaba un templete en el Reancho, como decimos en Villena, que era de propiedad municipal, que hacía un ensanche y que llegaba hasta la esquina del cuartel, de la calle del cuartel, que es Maestro Caravaca, anteriormente cuartel, y que se alquilaba al ayuntamiento, y en él pues actuaban artistas de la talla de Pedrito Rico en su momento, o como vemos aquí en la publicidad de aquellos tiempos, de Sagrario la Gitana y algunas otras vocalistas que actuaron en aquella época. Aquí he querido poner la parcela sobrante, que fue la que posteriormente, en 1952, ese Reancho, que era esta parcela que está en rojo, hoy está el nuevo edificio que se ha hecho, donde está lo que sería el rodeo, y aquí estuvo, se construyó el nuevo edificio del bar cafetero. Esa parcela estaba en blanco, vamos, no había ahí construido nada, y el ayuntamiento, para sacar la línea a la plaza de Pedro Menor y a la corredera, entonces a la línea del Generalísimo, hizo la venta y la compró Dolores, la cafetera. Aquí se puede ver, esto era entre Fuentes, la calle Maestro Caravaca, corredera, la plaza de Pedro Menor, plaza del Rollo, el Hotel Alicante, la entrada a la plaza Mayor, y aquí se hizo todo el nuevo edificio del cafetero que ahora vemos. Entonces era una parcela no edificable que daba a la plaza de Pedro Menor en aquellos tiempos, que es la plaza del Rollo actual, y el único inconveniente y la única condición que le puso el ayuntamiento fue que no pasase la altura a la terraza, porque taparía lo que eran las escuelas municipales, las escuelas públicas. Ahora lo veremos aquí en las fotos. Una vez agrupadas las dos últimas fincas, el casino del Almudí y el edificio de la corredera, con el interior de la casilla número 9, con todo lo que habían comprado, se hizo el cafetero, el nuevo edificio, con lo que se consiguió alinear la corredera con la plaza del Rollo. Ahí son las medidas del nuevo edificio que se construyó con una hipoteca en el Banco Hipotecario de España. Este es el nuevo edificio, una foto muy bonita con el castillo al fondo, y del edificio primero que era, ya se compró la parte de arriba y la parcela sobrante, que era esta de aquí, y se hizo la construcción, sin tapar las escuelas que estaban aquí a continuación y que ahora veremos más claramente aquí. Otra foto de Miguel Flor, y este es el nuevo edificio, el original, la ampliación que se hizo en la parcela que se compró, y las escuelas, que no se podía tapar la luz para que tuvieran la luz las escuelas. Otra foto mucho más clara todavía del edificio del cafetero, el edificio lo que era original, lo que se fue comprando, menos esto que era de propiedad municipal, lo que eran las escuelas municipales. Y aquí tenemos una foto de Paco el cafetero en el Colegio de los Salesianos, que tuvo que dejar a los 12 años porque tuvo que echar una mano en el negocio familiar por las dificultades que existían. Aquí está con su madre en la Plaza de Toros, un día que viene a ver una corrida, y también sus hermanos
hermanos Ana y Pedro, que son los tres hijos de toda la cafetera, se irían integrando para ayudar tanto en la cocina como en el bar y echar una mano para que el negocio saliera adelante. Bajo la dirección conjunta de Lola y su cuñada Ramona, que era viuda de un hermano suyo, de un hermano de Lola, de José, con la ayuda de Salvador Sánchez cerraron la Ubrica, y con Pedrine, que era el camarero de toda la vida, José Olaya, Pedrine, estuvo más de 40 años trabajando en el cafetero, pues poco a poco fueron saliendo y haciendo frente a las deudas contraídas. Foto muy curiosa en el Santuario de las Virtudes, cuando se montaban allí el día del voto y de la esclavitud. Está Pedrine, está en fin una serie de personas que fueron las que acudían y las que ayudaban a montar el templete para los calenticos y para tener allí atendido al público. Alrededor de 1945, en el bar cafetero, pues está Dolores Clemens, su marido Paco, su hermano Pedro y Ramona Hernández Ambrosio. Y está también muy bonita del bar, con unos camareros, Lola la cafetera, su cuñada Ramona, un familiar, Pepe Falcó, que ya también ha fallecido, Ana, la hermana de Paco y de Pedro, Pedrine y Pedro García Pardo, marido de Lola la cafetera. Son años duros, diariamente se hacían churros y buñuelos, como muchos de ustedes recordarán. Los fines de semana se hacían millones de cerdo, hígado de ternera y algunas conservas, mejillones en escabeche, aceitunas rellenas, boquerones fritos, las papas, las patatas fritas, y al principio estaba contratando un churrero que era el que se encargaba de su elaboración. Cuando se jubiló el churrero, Paco, que se levantaba diariamente a las 5 de la mañana para encender la cafetera, era el que preparaba la masa y el que hacía los churros. Los clientes, principalmente los jornaleros que se iban a trabajar al campo, pues empezaban a aparecer sobre las 5 de la mañana, 5 y media o 6, y a esa hora, pues lógicamente debía estar todo preparado. Era el momento más fuerte del día, de los cafés, los calenticos y las copas de anís o coñac servidos en la barra, y que duraba hasta las 9 y media o 10 de la mañana, en que le tocaba turno a la venta de churros y buñuelos al público que realizaban las mujeres de la casa. Mi tía Mari me comentaba que 3 churros, 1 peseta. Para Paco entonces era relevado por su hermano Pedro y Pedrine para atender a los que comenzaban a ocupar los veladores del salón y que junto a los que llegaban sobre el mediodía proporcionaban al cafetero su típico ambiente. Yo lo recuerdo cuando era niño que iba allí con la atmósfera de humo de los cigarrillos y los puros y las interminables partidas de dominó, partidas que se interrumpían brevemente para comer y que ya continuaban sin descanso hasta la hora del cierre. Muchas veces con la única consumición de un café que costaba 3 pesetas, ya bien entrando en los años 60, el agua de sel, que era gratis, y alguna copa esporádica de anís o coñac. La cerveza pues no era todavía habitual y había que pasar todavía algunos años, ya que lo normal pues era consumir coñac, anís seco, vermut, picón y en menor medida ya absenta también. Esta es una foto de un velador y una silla pertenecientes al bar cafetero. Pedrine ya no se marchaba hasta que el bar se cerraba. A la hora convenida, y eso yo también me acuerdo de verlo allí, su mujer Virtudes acudía al bar a mediodía con la comida que ella misma preparaba para comer allí con su marido, sábados y domingos incluidos durante muchos años. Igual que ahora en todo el tema de restauración que no encuentran casi nadie que trabaje, pues ellos estaban allí sábados y domingos incluidos durante muchos años. Asimismo diremos que Pedrine no cobraba sueldo fijo, sino que trabajaba a porcentaje sobre las ventas realizadas. Se cerraba ya de madrugada, a la 1 o más, según el trabajo que hubiese, y a continuación, cuando tenían que estar allí limpiando los mármoles blancos de los veladores, que aparte de cumplir la lógica función de servir de mesa, también servían para anotar a lápiz los tanteos de la partida de dominó que se habían jugado. Había días algunas fechas señaladas como San José, Nochevieja, las fiestas patronales de septiembre, etcétera, que no se cerraban todos los meses. Y además, durante muchos años, en verano y también en fiestas de septiembre, se elaboraba el mantecado y otros helados de distintos sabores.
además de los granizados que se hacían a brazo, agua limón, café y café con leche, y así un día tras otro. Las vacaciones no existían y se cerraba cuando podían. Con el tiempo Bedrines ya empezó a descansar un día a la semana, generalmente era los martes, y en los últimos años ya se cerraba a una hora más temprana. En fiestas de septiembre y las festividades importantes se contrataban camareros extras para poder atender el incremento de trabajo, ya que se ponían mesas en la calle, que ahí vemos una marquesina con las mesas que se ponían debajo para ver las fiestas, o también se alquilaba la terraza o se ponían para subir allí a personas con el fin de ver allí los desfiles y servirse de las construcciones. Aquí lo vemos mejor, tanto la gente viendo las fiestas en la terraza o debajo de la marquesina, y aquí también lo mismo. También, y como visitaremos en el capítulo correspondiente, el bar cafetero fue importante en el aspecto festero, pues algunas comparsas se iniciaron en su interior, y además una de ellas, la de Pirates, estableció allí su local varios años. Como anécdota diremos que la banda municipal de música acostumbraba a detenerse en el cafetero en el alto de la entrada y en el cafetero se invitaba a los músicos a una consumición. A este respecto, en el día 4 que fue el anual de 2005, leemos: al igual, y creo que serán muchos los festeros que recordarán de haber hecho dos paradas o descansos en el recorrido de la entrada, una a la altura del bar cafetero en la Plaza del Roto y la otra en la Puerta de Almansa, y todo ello para hacer coincidir el fin de la entrada festera con la llegada de la Virgen en su momento, porque hoy, como sabemos, eso ha cambiado totalmente. Esta foto también es muy bonita, con el bar al fondo y la banda de música del día 5 de la entrada. Lola se encargaba del bar a plazo. A ella le complacía mucho tratar con los clientes, era muy sociable. A pesar de ser una mujer de constitución frágil, era muy respetada y mediaba en muchas de las discusiones que a menudo se suscitaban. Hasta que la salud se lo permitió, era la que junto a Bedrines se encargaba del cierre del local. Cuando años más tarde ella enfermó del corazón, fueron Paco y su hermano Pedro junto a Bedrines los que asumieron su obligación. Y a partir de que Paco se quedó al frente del negocio, el todo era él el que abría y el que junto a Bedrines cerraba el bar. A mediados del año de los años 50, la salud de Dolores Clemen González obliga a la cafetera se deteriora y en abril de 1959 se le amputa una pierna por peligro de gangrena. Al poco tiempo, el 23 de ese mismo mes, cuando tenía 58 años, fallece debido a una infección generalizada. Su muerte causó no solamente a la familia un gran pesar, sino a toda la clientela porque era súper apreciada. De Lolita, ahí tenemos una foto cuando era joven, de su bondad y amabilidad, hemos recogido muchos testimonios de todos los parroquianos que acudían y todos estaban de acuerdo en decir que tenía un buen carácter y era una persona amabilísima, bondadosa y desprendida. Por ejemplo, en la época de la siega, muchos de los jornaleros que se desplazaban a La Mancha a trabajar le pedían dinero prestado para sus necesidades, que a su vuelta le devolvían sin interés de ninguna clase. O bien, cuando los trabajadores que estaban enfrente en el mercado de abasto, sobre todo los carniceros, se cortaban al realizar su trabajo, cruzaban hasta el bar y era ella la que desprendidamente les curaba con una mezcla que hacía base de alcohol, hojas de azucenas secas y otros componentes. Por todo ello, era querida, respetada y agasajada por los clientes y trabajadores. Y como bien recuerdan los asiduos que ocupaban las mesas del bar mientras degustaban una copita de anís dulce que costaba 10 céntimos, le pedían a Lolita que pusiese a Marchena, a Nervillo, Pinto, la Niña Los Peines u otros artistas del momento en la radio Gramola que su padre había adquirido años antes. Y cuando su padre todavía no tenía la radio Gramola, Mario Frescón, que era casado con Catalina, una de las hijas que hemos visto antes en la foto, pues tocaba el piano para distraer a la clientela. A principios de los años 60 del pasado siglo, 1960, los tres hermanos Paco, Anita y Pedro contraen matrimonio y son Paco y su mujer Mariana los que a partir de 1964, con la colaboración de Ramona, que fallece en el 71, y Bedrines, todos ellos son los que regirán los destinos del cafetero. Una foto de mis tíos Paco y Mari, mi tío Paco está a la barra del bar, Ramona y Bedrines con algunos de los clientes del bar. Paco, mi tío Paco,
había decidido cerrar cuando Clerines se jubilase, lo que se lleva a efecto el 8 de septiembre de 1976. Si bien el edificio permanece en pie y no se derriba hasta agosto de 1979. El día 18 de octubre de ese mismo año, del 79, se realiza la definitiva agrupación de fincas para poder construir el nuevo edificio, si bien, como existían las escuelas municipales, se hace una permuta por el edificio que había aquí, donde estuvo la librería Coro y que tuvo, para algunos de ustedes lo recordarán, la consulta de don Nicandro Pérez. En la esquina estaba el Lancero, y ellos son, la familia de los cafeteros, compran este edificio para permutarlo por las escuelas municipales y poder hacer así lo que hoy es la Casa de la Cultura de nuestra ciudad. En relación al nuevo edificio, don José María Soler, al nuevo edificio donde se ubicó el bar cafetero y que hoy está, como hemos dicho, la hamburguesería Rodeo, y ese nuevo edificio, da aquí don José María Soler, ahí tuvo una discusión con la Dirección General de Madrid, porque no entendía que la Dirección General del Patrimonio hubiera permitido edificar, tapando un poco lo que era la perspectiva del castillo de nuestra ciudad, y ahí un poco es lo que se dice en este comentario. Donde estuvo el cafetero, en el comienzo de la calle Corredera, que a través de los tiempos pasó por distintas denominaciones, edificó un bloque de viviendas sobre el solar resultante, que es este nuevo edificio, en donde está esto, la fotografía de mi familia, los cafeteros, y en los bajos del edificio pues estaba primero una caja de ahorro, la caja de ahorro de Valencia. Cuando ya cerró la oficina se separó en dos partes y se abrió una agencia de viajes, Catamarán Tour y la Armería del Corzo, y actualmente lo ocupa la floristería del Carmen y la hamburguesería Rodeo Dinero y Burger. El 16 de agosto de 1979, con el derribo del arco de la Puerta del Sol, que es el arco de la entrada a la Plaza Mayor, desapareció uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad y que durante aproximadamente un siglo había albergado uno de los bares con más sabor e historia de Villena, el del tío Federico el Cafetero. Las excavadoras y camiones pues trabajaron sin descanso hasta destruirlo todo. Mi amigo Juan Catalán, en el transcurso de la devolución, él mismo me contó que sufrió un grave accidente que casi le cuesta la vida. Hoy en día todavía no se explica cómo pudo salir indemne de ese percance, porque derribando la muralla, que anteriormente era la muralla que cerraba la ciudad, le cayó un bloque, una enorme piedra en la cabina justo detrás del asiento, que si le llega a caer un palmo más adelante lo hubiese aplastado. Y aquí unas cuantas fotos cedidas por el Museo Arqueológico con el derribo del edificio. Este es el derribo de las escuelas, lo que eran las escuelas, el derribo del cafetero, y al final, pues, se destruyó totalmente. Alfredo Rojas publicó un artículo titulado La Corredera, en el que refleja la añoranza por la desaparición de un edificio tan emblemático como el cafetero. Dice así: la primera casa era el bar del Tío Pérez el Cafetero. De él refieren los cronicones ciudadanos viejas historias de desafíos y desplantes, de chulos de navaja y aun de pistola que venían de lucir el tipo ante las islas, realizas y por hipoterras de la cercana calle del reloj. Se refiere en lenguaje justo pues, a las chicas que estaban allí, a las mujeres que fumaban. El bar es hoy una oficina de ahorro. Allí, ante las ventanas de discretas cortinas que protegen el secreto bancario, puede verse hoy de vez en cuando a dos o tres gitanos, con mirada más triste que torva, que ensayan el gesto de perdonavidas mientras llega la ocasión de llevarse al hombro unas banastas de fruta con cuyo transporte ganan unos duros. Enfrente, donde hubo unas pescaderías, las pescaderías de Villena, que ya no existen tampoco, en cuya amplio mostrador de granito se aplastaban los pulpos o mostraban el rosado corte enormes trozos de atún, hay ahora unos comercios despersonalizados. Encima de ellos, también a otro lado de la calle, se alzan enormes y abrumadores edificios oscuros con angostas ventanas, insolentes muebles que parecen amenazar con solo su voluminosa presencia. Valió también el tiempo la tienda de la Negrita, que también se acordarán ustedes, el viejo portón de la casa de la cadena, con hondos
fabuloso escrito por Alfredo Rojas. Y ahora ya pasamos a la horchatería de la feria. El segundo capítulo de esta charla. La horchatería de la feria es un local que estableció también el tío Pérez Cafetero en la Plaza de las Malas. Allí se dice de la feria porque, como veremos, se hay noticias escritas de que la feria anual de Villena se establece por primera vez en 1308. En fin, Alfonso X Sabio colocó nuestra ciudad el pueblo de Lorca, entre cuyos privilegios estaba de la celebración de una feria anual. Siglos después, pues Felipe V recompensa a la fidelidad de Villena en la guerra de la sucesión con la concesión de una serie de privilegios en los que se encuentra la celebración de una feria. Inicialmente, la feria se ubicaba en la Plaza Mayor. También allí se celebraban corridas de novillos, hasta que en 1873, y coincidiendo con la construcción del mercado en la Plaza Mayor, el consistorio municipal decide instalar la feria anual en la Plaza de Juan Ros. Lo que era la Plaza de Juan Ros, que es la actual Plaza de las Malvas, pasó por distintas denominaciones, Plaza de Juan Ros, Plaza de... bueno, ahora me acuerdo de Plaza y la Plaza de las Malvas, que es lo que es hoy, en donde permanece hasta 1947, en que se remodela, ya la convirtió en un jardín y se coloca la Cruz de los Caídos, que tampoco está caracterizada del cementerio, y se decide trasladar la feria al paseo. Durante los 74 años que la feria estuvo ubicada en la Plaza de Juan Roy, Plaza de Canalejas, es lo que yo quería decir, y cuando le dije más tarde, Plaza de Rafael Herrero, y al final, y hoy en día, la Plaza de las Malvas, que por todas esas denominaciones ha sido conocido. La gente acudía, la afluencia del público era importante en las fechas de celebración de la feria. Esta es una foto muy curiosa de la Plaza de Canalejas, cuando se derribó y se hizo la remodelación de la Plaza de las Malvas. Aunque a principios del siglo XX, todavía se realizaban operaciones de compraventa de ganado, la feria se convierte principalmente en un acontecimiento lúdico en la que los visitantes pues, acuden a comprar y también a divertirse. Allí también se realiza el mercado de los jueves. Y don José María Soler escribe: en las horas mañaneras de cada jueves, decenas de puestos callejeros formados de tela, zapatos, botijos, sartenes y mil otras cosas más, inundan la bella y antigua plaza de la Fuente del Chorro y se vierten por las calles aledañas que durante unas horas hierven de gritos y de color. Es el mercado de los jueves que los villenenses de todas las edades conocen desde su niñez. El tío Pérez Cafetero, que es un avispado empresario, pues decide abrir allí un nuevo negocio que le denomina la horchatería de la feria, situado en el número 16 de la Plaza de las Malvas, de forma que con esos dos negocios cubre un importante núcleo de actividad urbana y le asegura un importante número de parroquianos tanto en un establecimiento como en otro. No sabemos con certeza la fecha de su apertura, aunque ya figuran en el número 1 del periódico local del tío Juan, que hemos dicho antes que pertenecía el director, que era su hermano Pablo, y aparece la primera publicidad de lo que es la horchatería de la feria y café, que en algunas denominaciones varía horchatería café, aunque generalmente fue horchatería. Eso fue en 1903. Creemos por ello, en base a los datos obtenidos, que el primer negocio fue el bar cafetero, que ya existía en 1888, y al que le siguió unos años después la horchatería de la feria, que durante unos años tendrá mayor importancia incluso que el bar, y que el bar aparece incluso como sucursal de la horchatería en sucesivos anuncios publicitarios que se recogen en la prensa antigua villenense. Hasta la desaparición de la horchatería, que se estima a finales de 1920, duró aproximadamente de 20 a 25 años. Fue un negocio que, aun siendo más importante que el cafetero, al estar servido por señoritas y tener algún que otro problema, pues tuvo una existencia mucho más limitada. La horchatería de la feria, además del negocio propio de su denominación, pues se servían a helados artesanales de gran calidad, tanto aquí como en el cafetero. Fue asimismo un casino atendido por elegantes señoritas. Mateo Marco Amorós deja patente, refiriéndose al tema de las casas de lenocinio, de las casas públicas, que versión más light y novedosa de la época serán los cafés con camareros.
Y no fue el único en su categoría, la horchatería, sino que también en otros locales como el Círculo de la Unión, el Abuelo o el Café de Chinales se practicaban los juegos prohibidos y estuvieron así mismo servidos por camareras, como se puede ver en la publicidad de la época. Habían camareros, aquí mismo se puede ver la horchatería de la feria servido por elegantes señoritas, el Abuelo gran cervecería servido por camareras, y en fin, en los cafés servidos por camareras, pues lógicamente, debido a que había la ingestión masiva de alcohol, pues se producían bastantes altercados por parte de la gente que se emborrachaba, y finalmente trajo como consecuencia que la autoridad local, ante los muchos escándalos sucedidos, pues ordenase el cierre de locales de este tipo. Juego, prostitución y alcohol formarán un potente triunvirato que alentará el matonismo y causará estragos en las familias villenenses. Alcohol, juego y prostitución serán enemigos peligrosísimos del obrero y llevarán a más de uno a la tumba o al presidio. Ya sentencia el refrán: 3 cosas matan al hombre, justas, juego y medianoche. Aquí se ven una publicidad de Tomás Ginés, que era farmacéutico, diciendo que no más borrachos y que los polvos coza suprimen esta desgraciada plaga social, porque era por desgracia muy numerosa y muy abundante. En la horchatería y bastantes locales más se tiraba de la oreja a Jorge. Es un eufemismo que tirar de la oreja significaba pues jugar las cartas a los juegos prohibidos. A pesar de las continuas denuncias en la prensa local contra los juegos prohibidos, que en repetidas ocasiones realizaron campañas para erradicar el vicio del juego, no se pudo lograr su total desaparición. Particularmente el Bordoño, en su sección llamada Los Juegos de Azar, intenta concienciar y explicar en sucesivos artículos el modus operandi de los principales juegos prohibidos. Incluso escritos al periódico de particulares anunciados por la situación familiar a causa del juego no fueron suficientes para suprimir esta lacra. Sucesivos artículos en la prensa local, vienen en plan satírico o en prosa seria, denuncian las instalaciones de todo tipo sin lograr que se supriman. Ejemplo, en la prensa local de juegos de azar, pues eran el 7,5, eran también la lotería, que es el bingo de hoy en día, el monte y en fin, más juegos, el golfo, la liaya del 7,5, los pares linones y artículos como este del Aguador, excelente escritor en lenguaje villenero, también denuncias particulares y no hubo forma de suprimir. Para hacernos una idea de la relevancia que adquirió el juego en la horchatería de la feria, aquí tenemos unas imágenes de las fichas que Pedro Clemen, Pedro Cafetero, tenía en la horchatería de la feria. Aquí los troqueles, incluso tenía troqueles para hacer él sus propias fichas de juego, y aquí también en la horchatería de la feria, el troquel y la ficha de juego. Y algunos de los juegos que se utilizaban en la horchatería de la feria, muy curiosos, porque creemos que el bingo es moderno y ya en aquella época ya existía el bingo de la lotería, el juego de la lotería. El billar, para hacer las cuentas del billar, para llevar las partidas, elaborado por Amorós, que era ebanista de la Real Casa, muy prestigioso, o este juego que era un juego que no he podido averiguar de qué se trataba ciertamente, pero es algo parecido a una lotería o a un juego de la oca o algo similar, pero está hecho casi exclusivamente para él, porque estas dos he ampliado, los escudos son el escudo de Alicante, que está aquí hecho en esta tabla, y el actual escudo de Alicante y el escudo de la provincia, por lo cual se le hizo al cafetero propio para el bar, al profesor. La horchatería de la feria la he dividido en 2 subcapítulos: Nuevos tiempos del 39 al 77, porque al terminar la guerra civil, la casa que albergó la horchatería de la feria y que tras la muerte del tío Pérez el Cafetero, poco
ocurrido en febrero del 36, lo hereda su hijo Juan Clemen González. Es alquilada a la delegación local del auxilio social, ya en la posguerra, que establece allí su sede. Entre sus instalaciones figura el comedor que atendía Falange Española y la Fon en socorro de las clases menesterosas de la localidad. En Villena el auxilio social se constituye el 6 de abril del 39 y abre las puertas del primer comedor de la provincia atendido por unas 45 voluntarias. Los fines de esta organización creada por el franquismo fueron las de prestar socorro a las viudas y huérfanos por causa de la guerra civil o la represión en las zonas de retaguardia. Esta es la única foto que he podido conseguir de lo que era la fachada donde se estableció el auxilio social y que perteneció a la horchatería de la feria. El local, que una vez fue la horchatería de la feria, albergó provisionalmente en 1956 al grupo de coros y danzas de Villena y a la Academia de las Virtudes, que quizá alguno de ustedes estudió en ella, desde 1956 hasta 1967, en que su propietario, Juan Clemen González, hijo del tío Pérez el cafetero, realizó oferta de venta del inmueble precisamente al casino villenense, que lo adquirió y cedió temporalmente a Cáritas Parroquial de Santa María. Finalmente, en octubre del 77, el casino villenense vendió el edificio en subasta pública, lo compró Felipe Bañón y construyó el edificio que conocemos en la actualidad, y esta es una placa que está en el edificio en la que se señala que estuvo a la Academia de las Virtudes. Es curioso que la casa, que durante bastantes años albergó un negocio en el que se practicó el juego y fue servida por camareros y por camareras, pasase después de la guerra a ser sede del auxilio social para atender a los más desfavorecidos, albergar también al grupo de coros y danzas para sus ensayos, a Cáritas Parroquial y tener allí la Academia de las Virtudes. Es una cosa curiosa y significativa. He querido significar aquí en 2 o 3 capítulos, muy brevemente, lo que, aparte de lo que fue el bar, el significado que tuvo el cafetero en Villena, por ejemplo, en las fiestas de Villena. En los salones del bar y de la horchatería se gestaron 2 de las comparsas que actualmente participan en nuestras fiestas patronales, y además una de ellas estabilizó aquí su local festero varios años. Alfredo Rojas Navarro expresa en la revista anual Villena de 1976, en lenguaje villenero, cómo allí se había gestado la comparsa, fue el inicio de la comparsa de lanzadores. Perdón, es mi suegro. ¿Ah, sí? Pues su suegro fue uno de los que inició la comparsa de labradores. Perdón por la interrupción. No, pueden interrumpir cuando ustedes crean conveniente. Me parece estupendo que me interrumpan, me pregunten, aunque luego tendremos unos minutos, pero si me quieren interrumpir, con mucho gusto les atiendo. La de Pirates también se refleja la creación de la comparsa de Pirates, y en agosto, cerca de las fiestas, había un bar en Villena que se llamaba el Tope de Cafetero, y en su marquesina nos juntábamos 2 peñas de amigos, y en una tertulia decidimos hacer una comparsa. Esos fueron los Piratas, aparte de los labradores. Allí, además, tuvieron, en 1939, el año de su creación, tuvieron su primer cuartelito, y también en 1953 y 1954 el cuartelito estuvo situado en la terraza del bar cafetero. Las carreras de camareros, también el eslabón, boletín para los villeneros ausentes, que nace por iniciativa del padre de Vicente Prajequeble y de su íntimo amigo Alfredo Rojas Navarro, informa de que en el número 15 de esa publicación, en el mes de septiembre del 2000, un artículo relacionado con las carreras de camareros que da la información, y que parece ser que la primera carrera de camareros, que fue en esta fotografía, se pudiese iniciar en el bar cafetero. Es casi probable, con mucha certeza, que se iniciara allí. Y se mantuvo, ahora yo creo que actualmente ya no se hace, pero durante muchos años se estuvo celebrando. Matonismo y hechos luctuosos. Larga sería la lista de los muchos altercados y crímenes cometidos en aquellos años de los que se tiene noticia. Aquí nos referiremos solo a 2 que directamente tuvieron relación con el bar cafetero. Empezaremos con un relato recogido por mi padre, Vicente Prajequeble, sobre el testimonio de personas que vivieron en esos convulsos años. Nos referimos al asesinato de Matraco por Juanito el Bueno.
Este asesinato fue muy nombrado en la época, porque Matraco era un personaje fortachón y muy pendenciero. Se cuenta que un día en que Juanico se retiraba a su casa después de trabajar en la huerta, se hizo un acto en el cafetero como hacían otros muchos labradores y personas que venían del campo para tomarse un vaso de vino. Coincidió con Matraco, que también se encontraba allí. Cuando Juanico terminó su consumición, Matraco hizo que le sirviesen otra consumición a Juan, invitación que éste amablemente declinó. Matraco, ante la negativa, se lo vació en la cara. Juan se limpió, se marchó a su casa y solicitó a su hermano Tubalo un cuchillo de grandes dimensiones que éste guardaba bajo la cama. Y a la pregunta de que para qué lo necesitaba, Juanico le contestó que iba a casa de la novia, que se podía liar alguna bronca e ir a tanto. En lugar de ello, volvió al cafetero. Matraco, al verlo entrar de nuevo, siguió obligándolo a que tomara un vaso tras otro, que Juanico rechazaba y que Matraco se retiraba otra vez a la cara. Cuando ya Matraco, cansado de tanto beber, se sentó, fue entonces cuando Juanico sacó el cuchillo de debajo del buzón y, según testigos del hecho, le dio tal puñalada con el cuchillo grande que empezó a tirar tanta sangre que parecía un pozo artesiano. Lo dejó quemado. Se celebró juicio y a Juan se le declaró inocente. Y el caso del Cordelero, que es el segundo que se cita aquí también en el cafetero, pues en el Bordoño se cita que el Cordelero causó una reyerta allí en el cafetero, produciéndose incluso varios disparos de revólver y resultando herido de gravedad en el vientre. El periódico informa varios números, como tenemos aquí, de la reyerta, de lo que había pasado y de la absolución tanto del cafetero padre como del cafetero hijo que intervinieron en esa reyerta. Ahí informa que tuvo un alineante el juicio por jurado y que se absolvieron tanto al cafetero padre como al cafetero hijo. Andrés Navarro escribió un artículo muy curioso sobre el cafetero, con sus ojos se cerraron y en recuerdo del barrio del cafetero. Y aquí he querido poner una fotografía de algunos de los objetos muy curiosos que todavía la familia de los cafeteros conservan con mucho cariño. Si no recuerdo mal, era para hacer los calenticos, servir los calenticos, se introducía aquí el carbón, se encendía bien caliente y entonces ya se servían aquí el agua para los calenticos. Aquí también cafeteras muy curiosas que todavía conservan ellos, los cubículos donde se hacían a brazo los helados, mantecada, agua limón, agua cebada, café con leche. Aquí también son los instrumentos que se utilizaban para dar vueltas y para servir los helados y la madera para removerlos que no se cuajaran. Aquí para deshacer las chufas y hacer la horchata. Esta botella es muy curiosa porque es una botella que pone coñac, el yelmo, antes de que fuera obligatorio poner brandy, cuando todavía se podía poner coñac. Distintas botellas de picón, de coñac con la rejilla de la pajilla y una botella muy curiosa de Palibel, de Palomino y Vergara, whisky español, cuando todavía eran muchísimos años atrás. Y vasos muy curiosos con el membrete del cafetero. Este vaso era para deshacer, se ponía el hielo aquí en el cubículo superior y caían para mezclar el anís paloma y hacer las bebidas combinadas que se hacían. Y el vasito de los calenticos. Y en fin, también fue elementos muy curiosos que se utilizaban como teteras y medidas. Y esta muy curiosa a mí particularmente me encanta porque era un dispensador de zumos del cafetero. Era un aparato para el servicio de zumos. El recipiente de vidrio, aquí arriba, se llenaba del zumo elegido. Se quitaban las tapas laterales, que están aquí a ambos laterales, y se introducía el hielo para enfriarlo. El hielo aguantaba mucho porque el interior estaba forrado con corcho. Una vez frío, se dispensaba por el grifo principal, que era este, y cuando ya se había servido todo el zumo aquí arriba, el hielo que se había deshecho se desaguaba abriendo este pequeño grifo lateral. Si el líquido se espesaba mucho o se granizaba, se giraban las hojas verdes que vemos aquí en la parte superior, que a su vez movían unas aspas de madera que estaban en el interior para que el zumo no se cuajara y lo movían el zumo. Y eran de madera porque si fuesen metálicas, si hubieran sido metálicas,
hubieran podido causar problemas en el sur. Y este es el edificio, por curiosidad, la nueva cafetería El Cafetero, que se ha establecido aquí en Villena recientemente y que es una tataranieta del tío Pérez El Cafetero. Y nada más, a su disposición por si